Bien, entonces vamos a... El tema que nos convoca hoy es la vida de Teresa de Jesús, que mañana 27 de septiembre celebramos el cincuentenario de cuando fue ella declarada como doctora de la Iglesia Universal por el Papa Pablo VI, el 27 de noviembre del año 1970. Él proclamó a Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia, y en la homilía pronunciada en la Basílica de San Pedro durante el acto de la proclamación como doctora de la Iglesia, ella al final de su homilía expresa una frase que es la cual yo me quiero centrar este comentario de hoy. Él dice que Teresa es grande, única, humana, y es muy atrayente esta figura. La ve como una mujer fecunda, como maestra de vida espiritual, y del mismo modo como alguien incomparable, como una incansable alma activa. Por eso termina diciendo qué grande, única y humana y qué atrayente es esta figura. Sabemos que el Santo Padre de los Carmelitas, San Juan de la Cruz, quien fue proclamado el 24 de agosto del año 1926 por el Papa Pío XI como doctor de la Iglesia, estudió en Salamanca solo un año de teología, y sabemos que abandonó la Universidad de Salamanca para acompañar a Teresa de Jesús. También sabemos que Santa Teresa de Jesús no hizo estudios de teología en ninguna universidad. Es decir, para ser doctor no se necesitan grandes estudios de teología. Con todo, puedo decir además que se aprende más teología con los místicos que a veces con grandes teólogos. Y en el presente artículo que presento en esta disertación, quiero mostrar una Teresa de Jesús un poco distinta para conmemorar esta proclamación como doctora de la Iglesia. La idea es acercarnos a ella, interiorizarnos de su vida y comprender su camino que la llevó a ser proclamada doctora de la Iglesia Universal. Comenzamos hablando un poco de la calidez del hogar familiar. Nos concentramos entre el año 1515 y el año 1535. Teresa nació en Ávila, en el hogar de Cepeda y Humada, el 28 de marzo de 1515. Bien, su abuelo fue don Juan Sánchez de Toledo primero. Este fue un hombre, un mercader, que se conoce refinado, intuitivo, certero y afortunado, y él había negado de la religión católica, pero por suerte los reyes católicos, a través del tribunal de la Inquisición, habían anunciado un edicto de gracia por el que los apóstatas podrían reconciliarse con la Iglesia católica. Y a esta posibilidad se acogió don Juan, pero debió cumplir la penitencia que le impusieron, que era asistir cada viernes durante 7 semanas a una procesión de los reconciliados de la Iglesia en Toledo, con sus cruces a las espaldas. Y con don Juan también se reconciliaron sus hijos. Conocemos a Pedro, Álvaro, Rodrigo, Elvira, Lorenzo, Francisco y Alonso, el padre de Teresa. Pero Juan consideró que esto que había realizado en Toledo sería mal visto por tanto católicos y también por los judíos, y eso iba a afectar un poco a su reputación, a su economía. Por tanto, decidió emigrar con su familia a Ávila, donde se estableció como mercader de tejidos, y cambió su apellido de origen judío por el de Cepeda, de su esposa, por lo que luego vino a llamarse don Juan de Cepeda y no Sánchez de Toledo.
apellido que naturalmente heredará Teresa junto con el dinamismo inquieto y esa intuitiva sagacidad y esa esplendidez ilustre y tan generosa que tenía su abuelo. Su padre, don Alonso de Cepeda, y el matrimonio donde nació Teresa. Don Alonso de Cepeda, segundo hijo de don Juan, primero se casó con doña Catalina del Peso, que falleció dejando a su esposo con 2 niños pequeños, María y Juan. Luego don Alonso, al quedar viudo a sus 27 años, volvió a casarse en segundas nupcias con doña Beatriz de Ahumada. Y de este matrimonio nació Teresa de Jesús de Cepeda y Ahumada en Ávila el 28 de marzo de 1515. Podemos decir que ella llenó de felicidad este matrimonio y aquel hogar. Teresa tuvo, por tanto, 2 hermanos del primer matrimonio de su padre y 9 hermanos de padre y madre. Conocemos a Agustín, Juana, Pedro, María, Juan, Antonio, Rodrigo, Lorenzo y Hernando. Los conceptos de Teresa sobre sus padres y su familia. En el libro de la vida, Teresa escribirá algunos párrafos de su familia. Ella habla de que tener padres virtuosos y temerosos de Dios le va a bastar. Y dice que su padre era un hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos y aún con los criados. Y también habla de su madre, que tenía muchas virtudes, pero pasó la vida con grandes enfermedades, ¿verdad? Pero era una mujer muy honesta. También escribe sus ideales de niña. Ella relata: nos juntábamos, ella y su hermano Rodrigo, de 8 años, los 2 para leer vida de santos, y que era lo que ella más quería. Siendo niña se reúne incluso una vez con su hermano Rodrigo para leer vidas de santos y repetir muchas veces que gloria y pena son para siempre y siempre. Y se escapará ella, con él, con su hermano, pensando llegar a tierra de moros para que los descabezasen por Cristo. Bueno, se frustra su plan y luego decide que van a jugar a ser ermitaños. Con sus amiguitas, Teresa construye pequeño monasterio, y lo construye, ella dice, porque como que éramos monjas. Bien, a los 13 años muere su madre y acude a la Virgen de la Caridad a pedirle con muchas lágrimas que sea ella ahora su madre. Y dice: paréceme que aunque se hizo con simpleza, me ha valido mucho. Bien, joven lectora entre la piedad y la ilusión. Aprendió a leer de niña en el Flos Sanctorum, conocido libro de la vida de los santos, y también en los santos evangelios. Pero en su adolescencia, iniciada por su madre, doña Beatriz, se encantó con la lectura de los libros de caballería, y así lo escribe. Dice que era aficionada a los libros de caballería, en cuyas historias atractivas y fascinantes de caballeros enamorados y damas hermosas, adorada por los hombres que se rendían a sus pies y que eran capaces de desencadenar inauditas hazañas, y escenas de amor apasionado, dilató su naciente imaginación y también ensanchó su horizonte vital y cultural. Se ha comentado que Teresa misma llegó a escribir un libro de caballerías, una de esas novelas como las que ella leía, en colaboración con su hermano Rodrigo. Lo atestiguan, pero bueno, no, estos escritos no los conocemos. Por tanto, no tengo cómo decir que se ha podido corroborar esto. Hablemos un poco de la adolescencia. Una frase o una forma de decir cómo era, que a mí me encanta, es decir que era decididamente femenina y también conoció el amor adolescente. Podemos comprender al leer la vida de que Teresa despabilaba por sus novelas su natural instinto femenino en esos años adolescentes de ilusión, donde aprendió a utilizar
todos los resortes femeninos para acicalarse y embellecerse. Pero por lo que se ha oído, que estando en su plenitud de primavera, necesitaba muy poco para estar espléndida. Nos cuenta ella misma que usaba perfumes y joyas, y dicen sus biógrafos que a la par que cultivaba extraordinariamente la limpieza, tenía buen gusto para elegir los vestidos y para combinar y armonizar colores. Esto también se desprende de lo que ella escribe en el libro Vida, cuando dice: comencé a traer galas y desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabellos y olores, y todas las vanidades que esto podía tener, que eran harta por ser muy curiosa. Bien, naturalmente comenzó a conocer el amor adolescente y romántico, y descubrió el amor humano. Gozaba con la compañía de sus primos, un poco mayores que ella, y con sus charlas y vanidades, como dice ella, niñerías, no nada buenas. Luego llegó a enamorarse, pero con una gran limpieza. Parece que tenía miedo de casarse, aunque estimamos que pensó en ello. Este es un cabo suelto que nos ha dejado la providencia. La que iba a ser madre de tantas mujeres, tantas hijas que tiene hoy día, no podía quedar en una inmadurez psicológica estéril, cuya causa en gran parte es el desconocimiento de la vida y del amor humano. Ella consideró esta situación un extravío, pero estaba muy dentro del plan providencial sobre su misión eclesial. Cambiemos de tema. Los primeros años de monja. Su padre la encerró en el monasterio de las Agustinas. Todo fue muy bonito, pero a don Alonso, su padre, no le resultó tanto, y sin que ella se diera cuenta, pues él sabía que de haber contado con ella habría dialécticamente perdido la batalla. La encerró en el monasterio de las Agustinas de Santa María la Gracia, que acogía y educaban a las jóvenes doncellas de Viso, donde vivirá en compañía de otras muchachas de su edad. Vigilada y acompañada por doña María de Briceño, que tuvo el tino de despertar a Teresa, quien ya desde entonces comienza a reflexionar en serio en qué estado servirá a Dios. Y pide a todas: comencé a rezar muchas oraciones vocales y a procurar con todas me encomendasen a Dios y que me diesen el estado en que les había de servir. Y añade: más todavía deseaba que no fuese el de monja. Comencé a hacer oración sin saber qué era. Comenzó a orar acompañando a Cristo, consolándole, deseando limpiarle el sudor en la oración del huerto. No era una oración racional, sino que un diálogo vivo con Dios. Una enfermedad la saca del monasterio de las Agustinas, donde se había hecho querer, como siempre, como en todas partes. Bien, y la visita en Ortigosa a su tío don Pedro de Cepeda, virtuoso amigo de buenos libros, enriquece el afán de la lectora y cambia el rumbo de sus temas. El tío quiere que le lea a él, y ella, por darle el gusto, le lee y la fuerza a la lectura y a la conversación. Esto va ablandando en ella muchas cosas y hacen que vaya encontrándose a sí misma. Dice: vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña, de que no era todo nada y la vanidad del mundo, como acababa en breve. También las epístolas de San Jerónimo la provocan. Escribe Teresa: me dio la vida haber quedado ya amiga de buenos libros. Leía las epístolas de San Jerónimo que me animaban, confiesa, y decide irse al monasterio, a las Agustinas,
no porque era excesivamente austera, pero sí a la Encarnación, donde tiene una gran amiga. Se trata de Juana Suárez, que era monja carmelita de la Encarnación de Ávila. Por ese tiempo solía visitar la santa, ella la visitaba, lo escribe en una nota del libro Vida 3, y Teresa la quería mucho. Y entonces entra como monja al monasterio de la Encarnación. Vamos a fijar la fecha, 1535 hasta el año 1562. Y así entra de monja al monasterio de la Encarnación, arrumbados sus planes de matrimonio, lo que le costó una enfermedad por el empeño y la entereza que ponía en sus decisiones, y vencida la negativa paterna con tenacidad, el día de Ánimas de 1535, cuando acababa de cumplir sus 20 años, salió furtivamente de su casa y se dirigió a la Encarnación para ser al fin monja. Muy de mañana, al monasterio donde ella estaba aquella amiga que era a la que le tenía mucha aflicción. En el monasterio tuvo que seguir el método racional de oración que le imponía la regla y dejar el suyo vital y afectivo, que era una conversación muy personal con el que sabemos nos ama. ¿Cómo ha de prevalecer el ritmo calculado y casi mecánico del método que le enseña la maestra de novicias sobre su propio modo de orar, desde su vida que la conectaba con la vida? Y de ella solía vida, sí. Esto acusó un poco el desajuste. Comenzó a debilitarse. Era todo muy complicado. No acertaba. Comienza entonces a hacer penitencia y el resultado fue fatal. Y dejó temporalmente el monasterio por enfermedad. Poco después de la profesión la invadió una gran tristeza, síntoma de una grave enfermedad psicosomática que la forzó a dejar temporalmente el monasterio. Escribe ella, estuve casi un año por allá y los 3 meses de él padeciendo grandísimo tormento. Hace un año que ya ha profesado. Teresa ahora tiene 23 años y medio. Hablemos cuando estuvo enferma. Estando enferma fue a curarse a Ortigosa. Y cuando pasa por Ortigosa a curarse, camino a Beceda, su tío Pedro le regala el libro El tercer abecedario de Osuna, franciscano, que la introduce en las quintas moradas. Todo, enfermedad, penitencia, encuentro con su tío y lectura en la soledad de Becedas, son elementos providenciales para la forja de su alma, que están en la base de su obra y de sus libros, sobre todo En Camino, por ser el más didáctico, a mi entender, de todos. Curada divina el milagro de San José, ella lo confiesa: yo tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. Y se convierte en la monja fina, pálida y delicada, de palabra fácil, porte gentil y personalidad seductora, que atrae la simpatía, las visitas y las limosnas al monasterio pobre. Pero tiene también un tiempo de retroceso y de recuperación. Mal aconsejada, sea su natural, dice ella, de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión. Y pierde el fervor y casi su vocación de orante. Deja la oración porque tiene vergüenza de tener tan particular amistad con Dios, dada la disipación en que vive. Dice ella, me ayudó a esto que como crecieron los pecados comenzó a faltar el gusto y el regalo en la virtud. Y tienen que intervenir Dios de nuevo con la enfermedad de su padre, a quien fue a cuidar. Dice, estando más enferma en el alma que en el cuerpo. Esto le da la oportunidad de encontrarse con el padre Vicente Barrón,
quien le aconseja que vuelva a la oración, cosa que resultó más eficaz que la representación de Cristo, con mucho rigor, manifestándole el desagrado que le producen aquellas amistades, sus charlas en el locutorio que le desagradan y la desinteriorizaban. Años de regateo entre Dios y el mundo, una vida simple, corriente. Comenta Teresa, pasaba una vida trabajosísima. Sufre en la oración porque no es fiel. Me llamaba a Dios, pero yo seguía al mundo. Intentaba concertar estos dos contrarios tan enemigos unos de otros. Y no es que fuera mala, era considerada una mujer muy buena, pero Dios la quería mejor aún. Y ella estaba imposibilitando la realización de su llamamiento. Ella reconoce que con regalos grandes castigaba el Señor mis delitos. A pesar de la desgana, sigue acudiendo al oratorio, haciendo esfuerzos sobrehumanos, más pendientes del reloj que la oración. Hartas veces, no sé qué penitencia grave, dice, que se me pusiera delante, que no la acometiera de mejor gana que recogerme a tener oración. El Señor sostiene su perseverancia y su fidelidad de permanecer apoyada en la columna de la oración. Pone a prueba su determinación de orar. Ya no estaba en su mano dejar la oración. Ella dice, porque me tenían las suyas, el que me quería para hacerme mayores mercedes, regalos. Un tema nuevo, dudas, titubeos y conversión. Profesar como monja en un monasterio no es sinónimo de penetrar en el misterio de Dios. Dejarse quemar en su fuego y permanecer pacientemente en una nube asomada al abismo. Lo primero se puede hacer desde una vida simple, incluso mediocre. Lo segundo exige una inmensa y dolorosa purificación devoradora de la mujer vieja. Teresa vivió como monja corriente casi 20 años. A punto de cumplir los 40 años, la va a tomar Dios por su cuenta porque la tiene elegida para maestra de la iglesia de su tiempo, sacudida por el vendaval de la polémica en torno a la oración, cuando además no se aprovecha la energía de la mujer. Corriente antirracionista y antifeminista que Teresa está llamada a corregir y a orientar como maestra segura de oración y de vida cristiana de su tiempo y de todos los tiempos. Y entonces hay una guerra interior de dudas, titubeos, conversión. Y como el mejor médico suele ser el que padeció la enfermedad que ha de curar, la providencia dispuso que Teresa aprendiera a orar sola, no por haber tenido maestro. Ella misma confiesa, yo no hallé maestro aunque lo busqué 20 años. Tropezando, abandonando, recomenzando, perseverando, saldrá maestra de oración. 20 años de oración a secas, dura, difícil, árida y seca. No obstante, cuando sacaba una gota de agua, se sentía feliz para poder después, desde su experiencia, enseñar a sacar el agua del pozo para, como dice, regar el huerto para que crezcan las plantas y lleguen a echar flores que den gran olor. Dios seguía acosando, pero alerta, que su majestad le está preparando una emboscada. Cristo muy llagado. En esa guerra interior de dudas y titubeos, en ese caer y levantarse, a Dios ya le corre prisa y dirige un ultimátum a Teresa, la vista de la imagen de un pequeño Cristo muy llagado, la sobresaltó de forma tal que decide, como ella misma lo expresa, con grandísimo derramamiento de lágrimas,
no levantarse de cabe de sus plantas, cerca de sus plantas, hasta que no hiciese lo que le suplicaba, la fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. La lectura de las confesiones de San Agustín hincarán más el arpón. Dice ella: cuando llegué a su conversión, leyendo San Agustín, y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, parece que me la dio el Señor a mí. Estuvo un gran rato que toda me deshacía en lágrimas con aflicción y fatiga. Y la conversión. En síntesis, el capítulo 9 del libro Vida, en que narra su conversión definitiva, es considerado un punto clave en la trayectoria vital de Teresa. Teresa ha rebasado ya el ecuador de su vida, tiene 39 años, le quedan 27 de vida y muchas cosas por hacer. Los planes de Dios sobre ella son de gran vuelo. Disculpen. Y es hora de intervenir. Y va a intervenir. Vida mística habitual y el desponsorio místico. La sospecha de Quintas Morada en Soledad de Castellanos de la Cañada, un lugar cerca de Ávila, que hace ya 15 años, a la lumbre de la lectura del tercer abecedario que nos ofrece en el principio su carisma al convertir al sacerdote de Becedas, se van a hacer habituales y la van a instalar en creciente vida mística. Ante la gran cantidad de Mercedes, Teresa acude a sus consejeros, Francisco de Salcedo y Gaspar Daza. Escuchan sin entender. Escapaba a sus esquemas, aquella monja tan desenvuelta y enriquecida de Dios, y diagnostican los dos que su espíritu diabólico, terrible tortura para Teresa, no hace más que llorar. Fue grande mi aflicción y lágrimas. Es decir, la incompetencia y terquedad de aquellos obtusos y transigentes directores obligó a Teresa a someter su conciencia a unos y otros, y su caso pasó de mano en mano injustamente discutido, lo que le ocasionó un martirio atroz. Un poco y llegarán después Diego de Cetina, que aunque joven la apacigua y comprende, y Francisco de Borja y Juan de Prádanos, gloria a Dios, que aciertan. A este último le cabe el mérito de que bajo su dirección alcance Teresa el desposorio místico que ella encuadra en su sexta morada. Como dice: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Bien, la gracia que sana. En este momento ha comenzado una nueva vida para Teresa. El Señor ha estado grande con ella. No olvidemos que la grandeza es el Señor que socorre la debilidad de Teresa. Se puede mirar el privilegio como mérito del privilegiado, y es todo lo contrario. Se privilegia la debilidad que necesitaba ser ayudada, restañada, curada para poder cumplir los designios del autor de los regalos. Dios la quería más interior. Si su psicología y sus contradicciones interiores son un obstáculo, Él las sanará y las armonizará. Es creada la mujer nueva. Manifiestamente lo confiesa Teresa en el capítulo 23 del libro Vida. De aquí en adelante es otro libro nuevo. Quiero decir, otra vida nueva. La de hasta aquí era mía. Esta es de Dios que vive en mí. Y así Teresa estrena una vida nueva. Y cambiamos de fecha a 1562, a 1582. Las gracias místicas. Tras los forcejeos de ella, sus vacilaciones, mediocridad e impotencia, Dios se conquista de su timón, porque la necesita transfigurada, recreada.
y en el crisol de su contemplación ha matado el gusano y ha nacido la mariposa, como dice en el libro Las Moradas, mariposica blanca muy graciosa. Lo que Teresa ha podido conseguir en tantos años, lo que Teresa no ha podido conseguir en tantos años, lo ha logrado Dios con su gracia en un instante. Y siguen las gracias místicas, esplendorosamente, dolorosamente, eficazmente, visiones intelectuales de Cristo. Dice ella, cabe en mí Cristo, y veía ser Él el que me hablaba. E imaginarias como la transverberación, donde dice que vi un ángel cerca de ella de forma corporal, y dice, veíale un dardo de oro con fuego que metía en el corazón y me llegaba a las entrañas. Y los arrobamientos en público que la llenaban de rubor y bochorno. Estaba realmente humillada, acobardada, era tan excesivo el tormento que hubiera preferido que la enterraran viva. Se dice que llegó incluso a pensar a irse a otro monasterio, quizás a Valencia, donde no la conociera. Pero todo tiene su momento. San Pedro de Alcántara. Solo alguien que conociera por experiencia los fenómenos tan extraños en que venían envueltas las inmensas torrenteras de amor, podía intervenir con eficacia para calmarla, serenarla, garantizarla, devolverle la paz. Y este santo varón fue San Pedro de Alcántara. Dice, enseguida vi que me entendía por experiencia, que era lo que yo necesitaba. Quedamos muy amigos. Es admirable la providencia que acude en ayuda de Teresa. ¿Cuántas personas que tienen experiencia en éxtasis habría en España en aquellos tiempos? ¿Uno? Pues ese único llega a consolar a Teresa en el momento necesario. Más adelante volverá para convencer al obispo de Ávila de que aprueben su fundación. Su intervención fue necesaria y decisiva porque don Álvaro de Mendoza se había cerrado en banda y no quería admitir la fundación. A pesar de haberle escrito Fray Pedro su decisión, se mantuvo inexpugnable, pero el amor de Fray Pedro era más fuerte que la terquedad del obispo. Y enfermo como estaba, se levantó de la cama y quiso que le llevaran cabalgando en un borriquillo a El Tiemblo, donde estaba el obispo. Le acompañaron Gonzalo de Aranda y Francisco de Salcedo. Dice, los que de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favorecen, todo lo bueno alaban, con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden. Bien, la sangre y la vida darán por ayudar las obras de Dios. Es la piedra de toque que expone si se busca a Dios o por el prestigio propio y la imagen que por nada del mundo se quiere arriesgar. Si se le busca a Dios o por el prestigio propio. Pero hay algo que muchas veces no se comenta. La visión del infierno de Teresa. Teresa experimentó el infierno. Dice, entendí que quería el Señor que viese el lugar que los demonios allá tenían aparejado. Quiso el Señor que verdaderamente yo sintiese aquellos tormentos y amargura espiritual como si los padeciera en mi carne. Este es el golpe definitivo y fulminante de Dios. ¿Qué puede hacer Teresa por Dios, por los hombres, por sus hermanos, por la iglesia? Nos lo relata en el capítulo 32 del libro Vida. De aquí canté la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan y los ímpetus grandes de ayudar a las almas que por librar una sola de gravísimos tormentos pasaría yo muchas muertes muy de buena gana. Como mujer de su tiempo, antifeminista, se encuentra limitadísima. Por lo menos podrá convertirse ella, dice, guardar su regla con mayor perfección, hacer lo poquito que puede. ¿Para qué?
Pues dice, el Señor tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos sean buenos. Y tras la conversación en su celda con sus amigas, cuando salta al descuido de la conversación la idea de si podrían ser monjas como las descalzas y hacer un monasterio con el permiso del provincial y del Papa, ahí será fundadora y se reformará ella y reformará el Carmelo, que tendrá desde ahora apellido teresiano. Tiene 45 años ya. Toda su alma va a poner ella el empeño, pues su majestad le ha mandado que lo procure con toda su fuerza. Y aunque le esperan grandes desasosiegos y trabajo. Otro tema, genial comunicadora. Teresa sabía hablar, era una gran comunicadora, también sabía escribir, aunque apenas conocía de gramáticas y no mucho de las reglas de sintaxis, pero ha sido capaz de conseguir un estilo lleno de fuerza, con imágenes vigorosas, narración vivaz en los relatos y pincelada colorista, tanto que pone de pie a cualquier lector. Ahí brilla su genio mejor. Esto en la forma y en el fondo la interior introspección resulta de su rica y poderosa personalidad y del conocimiento de las reacciones psicológicas que asimiló a su lectura de libros de caballería. Pero Teresa no busca el arte por el arte, jamás lo hubiera pensado ella, si hubiera escrito una sola página por hacer literatura. Ella escribió para dar a conocer su espíritu a sus maestros, y más adelante para participar a sus monjas las misericordias del Señor, el misterio vivo, como ella misma lo confiesa, para engolosinar las almas de un viento en alto. Fue más tarde cuando, sin pretenderlo, se abrió el círculo de sus lectores. Los estudiosos aún tardarán en llegar. Entre los lectores voy a recordar dos célebres del siglo XX, Carlos de Foucault y Edith Stein, judía filósofa y después deliberadamente no cristiana, quien tras de haber devorado en una noche el libro Vida, exclama convencida: aquí está la verdad. Mujer de inteligencia excepcional, como trataba de expresar Pablo VI cuando la declaró doctora de la Iglesia. Porque Santa Teresa tiene una inteligencia excepcional y una facilidad extraordinaria para la conversación, y así como escribe, así conversará. Pero al igual que en la conversación no se exige el rigor lógico ni la línea metódica ajustada, no se encuentra en las obras de Santa Teresa ni esa dialéctica ni el rigor tan indiscutible. Ella habla con desenvoltura, tal como le vienen las ideas, y cabalmente por eso resulta arduo encuadrarla y clasificarla. Su estilo vitalista y excepcional y concebido en términos coloquiales tiene un encanto que, por ejemplo, de un castellano popular, que no vulgar, adquiere una donosura singular, fascinante e inimitable. Pero el genio de Santa Teresa es bravío, original, vegetación crecida a su aire. Me he preguntado si cabría la posibilidad de someterla a un molde, dejándola expresarse con libertad condicionada, eligiendo unos temas interesantes y fundamentales que dieran soluciones a la zona de interrogantes actuales. Creo que esto sería oportuno seleccionando los temas y limitándose el espacio a los mismos, para que dijera todo lo que ha dicho sus obras de ellos, sin repetirse, sin divagar, sin divertirse, como ella suele, y se advierte reconociendo. Entonces hablamos de la gracia y del estilo de Teresa en sus escritos y en sus cartas. Teresa de Jesús no ha fundado convento para recluirse y recrearse,
a solas con Dios burguesmente y aislada en su torre de marfil, sino para estar más presente en el mundo, en las gentes, en los suyos y en los extraños. Sus grandes obras doctrinales, que tanto esfuerzo le costaron, son casi un grano de arena comparada con la multitud de cartas dirigidas a tantas personas con quien une sus manos para salvar y extender la redención de la sangre de su Señor a toda la tierra. Unida al yugo de la pluma, permanece toda su vida de fundadora, agotándose con el uso de aquellos medios elementales, plumas de ave, tinta y papel de difícil escritura, correos lentos e inseguros. Su gran pena de no poder llegar más lejos en la extensión de su amor por las almas quedaba paliada por el cauce de su correspondencia cordial y santa, prudente, sagaz, con que mantenía el fuego sagrado entre sus amigos y con todas aquellas personas que le ofreciera siquiera una leve rendija por donde pudiera colarse su amor y compromiso. Cartas compartiendo el dolor o la pobreza o la preocupación de su familia, siempre llevándole a la santidad su afán supremo para que crezca la cristiandad en el corazón de la humanidad, para que esa cristiandad se haga caridad. Y para ir completando la idea, Teresa, mujer en plenitud, superdotada de cualidades humanas, espera y verás grandes cosas. Teresa no queda encerrada en su pequeño horizonte, sino que, abismada en Dios, trasciende el deseo de su corazón a todas las personas que entran en su órbita. Cuando se lamenta a Dios de que quede encerrada en ella la riqueza que está recibiendo, oye la voz: espera y verás grandes cosas. Por eso ella siempre esperará que el Señor encamine la solución de sus ardientes deseos. Hágalo Dios como puede y ve que es necesario, decía. Superdotada de cualidades humanas, se van a cruzar en su camino monjas, frailes, arrieros, alguaciles, albañiles, señoras, principales, caballeros, mercaderes, obispos, curas, mesoneros, corregidores, teólogos, confesores, arrieros, duquesas, príncipes, nuncios, papales y hasta el mismo rey. Está bien preparada, fogueada por Dios, puede ya repartir su fruto, dará la talla, cruzará Castilla cabalgando a lomo de mula en la carreta, atravesará Sierra Nevada de Guadarrama por crueles momentos de invierno, llegará hasta Andalucía y estará a punto de parecer ahogada en el paso difícil de un torrente en Burgos. Camina ya desde la morada del rey y su actividad la de Dios. Mujer inteligente, eminente. Teresa de Jesús ha ido desarrollando su inteligencia eminente y ha madurado en su estilo y en todas sus capacidades humanas y cristianas. Aquellas preceden a estas que han encontrado un buen soporte en las humanas. Largo sería el análisis de una y otras. Junto con la capacidad de vivir con las personas más dispares, posee veracidad y audacia y tiene un sentido profundo de la justicia, incluso en las menudencias domésticas. Una vecina prestaba a las monjas un sartén que no tenía. Cuando recibieron la limosna, cada una fue indicando en qué gastarían el dinero. ¿Qué dijo la madre? En el sartén, en la sartén. Y mandó a su monja que la comprara para que no abusara de la generosidad de la vecina. Sabe dudar y sabe preguntar, se pregunta a sí mismo y pregunta a quienes le puede informar o dar seguridad. Dialogante por idiosincrasia, es realista y discreta para conseguir sumar voluntades. Y no le interesa para nada restar amistades ni desestimar o rechazar colaboraciones. Conocedora de lo que hay de bueno y de positivo y en cada interlocutor que tiene la suerte de cruzarse en su camino. Y Teresa conoce el corazón humano. Teresa conoce el corazón humano y tiene tacto para conducirlo. Se deduce que tenía mucha consideración para examinar el talento de las personas.
y a las 2 vueltas que daba calaba y tanteaba los quilates de valor que tenían las mujeres que venían a hablar para tomar el hábito. Teresa siente un respeto por los demás, de adquirir la fama de no hablar mal de nadie. Con la Madre Teresa tienen todas las espaldas bien guardadas. Es fiel, cumplidora de la palabra, empeñada, posee entereza y es muy agradecida. Con una sardina me sobornarán, decía. Pero sobre todo lo dicho, es mujer de grandes ideales, lo que daba un aire de gran señora que, compaginando con su porte de pobreza y humildad, la harán más singularmente atractiva. Su dignidad y señorío la llevan a querer ocultar las necesidades que pasa sin pedir a nadie. Lo mismo que no querer viajar como una pordiosera en unos borriquillos que la viera Dios y todo el mundo. Sensibilísima, intuitiva, su capacidad creativa es asombrosa. Tiene en parte su fuente la observación, pues desde niña ha sido como una esponja que ha asimilado todo lo que en su torno ha visto, ha oído y ha observado. Ha hecho suyo lo positivo y ha conseguido irradiarlo a su alrededor. Sensibilísima, intuitiva, como un radar que es capaz de recoger incluso los imponderables que flotan en el ambiente y que no tiene explicación racional como contrapartida lógica, consecuencia de la riqueza de información que capta su radar. Posee un temperamento hipersensible que la hace inestable. Otras veces me parece que tengo mucho ánimo, dice, y otro día me viene que no me hallo con él para matar ni una hormiga. Pero ella ha podido y ya ha sabido equilibrar esa inestabilidad con su gran talento y dominio y sensatez. Si es difícil conjuntar voluntades para la acción, junto a Doria y Gracián, qué proeza, ella ha vencido esta dificultad con la gracia de hacerse ayudar por todo, haciendo ver que necesitaba los servicios de todo, y sus obras se convertirán en obras de todos. Hoy diríamos que sabía trabajar en equipo. Porque Teresa es mujer también de sentimientos, y como miembro del cuerpo místico integran a Jesús. Jesús se deja querer y se hace de querer. En cada hermano nuestro hay un niño que necesita amor y dedicación. Una sonrisa le hace feliz. Una pequeña atención puede disipar una tristeza. Y Teresa no quiere hombres y mujeres espinosas, almas ocultas, personas cerebrales que tienen miedo de manifestar sus sentimientos cuando creen equivocadamente que eso les empequeñece y les rebaja. Como ella dice, cuanto más santa, más conversable, hermanas. Los que así piensan no tienen idea de la grandeza, consiste en la sencillez y de que el hombre integral no es solo cerebro, sino también corazón, es decir, sensibilidad, afectos, emociones, sentimientos. Como dice Jesús, tengo compasión de esta gente. Jesús llora ante el sepulcro de Lázaro, se deja perfumar por Magdalena, acaricia y bendice a los niños y se deja que se le acerquen y rodeen y consuela a la viuda que lloraba a su hijo muerto. Mujer, no llores. Hemos de aprender en la escuela de los sentimientos de Jesús porque somos prolongación de Jesús, no solo histórica, sino que principalmente profunda e interior. Tener los mismos sentimientos de Cristo, nos dice Pablo. La Iglesia, esposa de Cristo, ha de estudiar más los sentimientos de Cristo que sus ideas. Porque la Iglesia, huyendo del peligro de caer en el sentimentalismo, se cae con muchísima facilidad en el racionalismo y la razón no conmueve. Y solo desde la conmoción podemos adoptar las grandes decisiones y se consiguen las plenas adhesiones. Muchas lanzas rompió el genio de Teresa, que cambiaron el rumbo de la historia, pero no es pequeña la que rompe en la manifestación de su afecto, de su época espinosa, de señorías, sus mercedes y su reverencia, y cuando incluso más humilde le habla de usted. Teresa ha cumplido su tarea. Teresa hoy, con su estilo sustancial y accidental,
puede centrar la atención a los hombres de acción para que no se pierdan en lo superficial, pero con tintes de clarividencia, siempre de ternura y con disposición al sacrificio. ¿Por qué aparece tan preocupada por la salud todos los responsables? Gracias en primera línea y después las priora, sino porque aquella vida que ella ha ideado inmolada sin descanso les miraba las energías. Sacrificio cuyo fruto sabe que solo verá del cielo como fruto improbo de su trabajo. No sienta que haya padecimiento, pues el padecer trae tantas ganancias. Preguntó a Fray Juan de la Cruz, una hermana, tras escuchar sus versos divinos: Padre, ¿esas palabras se las ponía Dios o las buscaba usted? Unas veces me las ponía Dios y otras las buscaba yo. Teresa en sus textos no está siempre en tránsito místico. Busca, pregunta, observa, razona. Y quien se decida a leer los libros de Teresa no va a perder el tiempo. Son un tesoro maravilloso de sencillez, de buen humor, de enfado y de enojos naturales, espontáneos, corregidos por la paciencia y con una abundancia de matices que nos hacen ver más palpitante que sus obras doctrinales. Son grandes, maestras de apóstoles, paciente y dolorosa ante su inactividad exterior y forzosa, siempre animada por la esperanza del que el Señor lo encaminará todo bien. No se puede prescindir en el camino cristiano de Santa Teresa, como tampoco de San Juan de la Cruz. Si lo hacemos, y porque lo hacemos hecho más de lo que se cree, nuestra teología se ha empobrecido y nuestra fe oscila sobre una arena movediza. Pienso que la mejor democracia es la que pone en manos del pueblo la mejor de la cultura y de la espiritualidad para elevarlo. No tenemos derecho a quedarnos con la llave de la puerta y menos ponerle tranca, ponerle estorbo, porque eso nos ha dicho que empujemos para que entren, no que dificultemos el paso. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y cerca y obliga a entrar hasta que se llene mi casa. Teresa de Jesús ya ha cumplido su tarea. El 4 de octubre del año 1582, en Alba de Tormes, dice: oh Señor mío y esposo mío, y oyen suspirar las monjas, ya es llegada la hora deseada, tiempo en que ya nos veamos, Señor mío, ya es tiempo de caminar. Fue fiel y ahí está sirviendo a su esposo y a la esposa de Cristo, enamorada de las dos hasta morir por amor, por ambos, hasta que llega al final a exclamar: al fin, Señor, hija de la Iglesia. Y ahora podemos decir con tranquilidad, con alegría, con emoción, con un regocijo interior también: Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Y como dijo el Papa Pablo VI cuando la proclamó: qué grande, única, humana y qué atrayente es esta figura. Muchas gracias y preparémonos para celebrar este cincuentenario.